La campaña Héroes y Mártires de Octubre fue una de las campañas más importantes realizadas por el FMLN, después de haberse iniciado la Guerra Civil Salvadoreña, en el cual se produjeron las mayores victorias de la guerrilla. ¿Te interesa conocer la historia de una de las campañas más importantes del FMLN? Entonces prepárate, porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la campaña Héroes y Mártires de Octubre. Pero antes de empezar, no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. Antes de la campaña Héroes y Mártires de Octubre, una cosa importante de la guerra es que la política del Pentágono, la política belicista de Ronald Reagan, se había estrellado contra la voluntad y la decisión del pueblo salvadoreño, que estaba dispuesto a alcanzar su liberación a toda costa, porque sabía que sus ideales eran justos. La justicia de esta causa le daba verdadera inspiración y fortalecimiento a la voluntad del FMLN por alcanzar esos objetivos, porque ya tenían 50 años bajo una tiranía militar sangrienta. A principios del año de 1981, la revolución dio un salto de calidad en la guerra y pasó a lo que la guerrilla le llamó la fase de las batallas cada vez más intensas, militares e insurreccionales, por la toma del poder, es decir, toda una etapa. El enemigo quiso darle una interpretación malintencionada, diciendo que el FMLN había iniciado una ofensiva final. Después de la ofensiva de enero, el gobierno de Reagan y el Pentágono se hicieron el propósito de destruir el movimiento revolucionario en El Salvador en muy poco tiempo. Esa política fracasó estrepitosamente, a pesar de que el gobierno de Reagan le había dado enorme y saturadora ayuda militar al ejército para que éste lograra ese objetivo estratégico dirigido a destruir a las fuerzas revolucionarias salvadoreñas. Durante todo el año de 1981, el ejército asesorado por el Pentágono lanzó no menos de 46 ofensivas militares de envergadura grande, es decir, de más de 1,000 soldados hasta 7,000 soldados en todas las zonas del país. En la zona de Occidente, en las diversas zonas del centro, al norte de Chalatenango, Cabañas, San Vicente, en los cerros de San Pedro y Chinchontepec, en Usulután, en Morazán y en San Miguel. Prácticamente en las operaciones se le llamaba de limpieza repetitivas. Algunas de las zonas guerrilleras tuvieron que luchar en contra de 10 o 12 ofensivas durante el año de 1981. Ofensivas que, además del objetivo de destruir a la guerrilla, tenían el objetivo de destruir a la población. En realidad, eran decenas de miles de mujeres y niños los que habían muerto bajo los gases o incluso bajo bombas bacteriológicas que el enemigo había lanzado contra todas las zonas. A pesar de ello, la política de Reagan fracasó estrepitosamente en El Salvador. Estas acciones militares, en vez de atraer el desarrollo del ejército, condujeron a un fortalecimiento de las fuerzas militares del pueblo a todo lo largo del país. Al finalizar el año, el ejército había triplicado el número de sus efectivos, de 12 a 15,000, subió a 30,000 o 40,000 efectivos. Sin embargo, la inmensa mayoría lo habían tenido que sembrar en puestos fijos, con lo cual
sus fuerzas móviles se volvieron pequeñas e ineficaces. Al finalizar el año, tenía un batallón más, el Atlacatl, con una tercera parte de sus efectivos destruidos. Diciembre significó el mes en que las fuerzas revolucionarias del FMLN fueron tomando la iniciativa de las acciones y fue perdiendo la iniciativa del ejército contrarrevolucionario. Desde diciembre, las fuerzas que integraban el FMLN fueron adquiriendo mayor capacidad de coordinación de las acciones. Los 3 primeros meses del año significaron un desgaste muy serio para el ejército y al mismo tiempo una desmoralización muy grande para sus tropas, porque la estrategia de destruir a la guerrilla no le estaba dando resultados, sino que, al contrario, las fuerzas del FMLN fueron dando saltos en cuanto a su estructura de tropas de la revolución. En los 3 primeros meses hubo bastantes ataques a puestos fijos del enemigo desde San Fernando y San Ignacio en Chalatenango hasta San Fernando y Perquín en Morazán. Un machacamiento de pequeños puestos del enemigo que significó un paso de las fuerzas a una operatividad que tenía como resultado el aniquilamiento cada vez mayor de efectivos del ejército y la requisa cada vez mayor de armas. Propiamente, estaban luchando, como decían en un comunicado, los combatientes que llevaron a cabo la acción en el Jícaro. Nosotros estamos combatiendo con los fusiles que le hemos quitado al enemigo en toda una cantidad de puestos a lo largo y ancho del país. Podría decirse que su principal proveedor de armas era el gobierno de Reagan, porque el FMLN estaba peleando con los fusiles M16, G3 y con los morteros norteamericanos que le estaba proporcionando el gobierno. Ya la cantidad que iban requisando era bastante grande, incluyendo algunos morteros, ametralladoras de distintos calibres e incluso cañones de 90 y 57 milímetros. De manera que a partir de diciembre, la coordinación de sus fuerzas y todo el año de luchas permitió un salto, porque ya los combatientes tenían a fin de año mucha mayor capacidad y los jefes tácticos en el campo de batalla iban adquiriendo cada vez más capacidad de maniobra. El 10 de enero de 1981, el FMLN dio un salto en el accionar guerrillero, de pequeñas unidades guerrilleras a unidades grandes, lo cual fue realmente importante. Todo el año de 1981, ya los combatientes fueron no solo conociendo los puntos débiles del enemigo, sino mejorando también la propia táctica para llegar hasta la victoria. En los primeros 3 meses de 1982 se realizaron fundamentalmente ataques a los puestos fijos del enemigo, con un buen saldo de armas. Mientras tanto, el gobierno de Reagan estaba promoviendo la tesis de que iba a dar un salto en la calidad de destrucción sobre las fuerzas revolucionarias a partir de las acciones de batallones que estaba preparando. Durante los primeros meses de ese año, remendó al batallón Atlacatl, creó al batallón Atonal y preparó en Estados Unidos el batallón Ramón Belloso, modernizó la marina, modernizó todo el sistema de comunicaciones y le dieron un gran poderío aéreo al ejército, con helicópteros Huey, cada vez más capaces para el traslado de tropas. Durante los 6 meses de enero a mayo, trató de dar un gran poderío al ejército en artillería, en la aviación, en movilidad marina y al mismo tiempo en las fuerzas móviles de los 3 batallones. El estreno de estos 3 batallones fue en junio. El 28 de ese mes
se lanzó una ofensiva con los 3 batallones juntos, apoyados por fuerzas de diversos regimientos en contra de Chalatenango. Fracasó rotundamente esta ofensiva de los 3 batallones, de manera que tuvieron su bautismo de fuego con una derrota. Inmediatamente, las fuerzas revolucionarias atacaron posiciones en Perquín y San Fernando e hicieron que las 3 batallones se lanzaran en ofensivas contra Morazán, y además Honduras atacó, mejor dicho, ocupó territorios dentro de El Salvador en esta zona de Perquín y San Fernando, mientras las fuerzas móviles del régimen salvadoreño atacaron principalmente por la carretera hacia el norte. Las tropas hondureñas en Morazán entraron por 2 lados y en algunos lugares entraron hasta 7 u 8 kilómetros. Sin embargo, después tuvieron un repliegue, pero se habían quedado dentro de territorio salvadoreño, en estas 2 posiciones, al occidente y al oriente del departamento. Ellos estaban ocupando el territorio de El Salvador, y decía que lo estaban ocupando porque eran tierras en disputa, pero en realidad era la punta de lanza de la maniobra imperialista, aunque aún no habían habido choques de gran escala. Lo mismo en Chalatenango habían hecho incursiones. Sin embargo, el estreno de los 3 batallones significó la derrota más grande en toda la guerra. Durante el mes de junio, en las acciones que se realizaron en Chalatenango, San Vicente, Guazapa, San Salvador, Usulután, Morazán y algunas en San Miguel, se capturaron más de 250 armas al enemigo, y este tuvo entre 400 y 500 bajas. Eso fue fundamentalmente de los 3 batallones móviles que habían estado preparando El Salvador, de manera que en vez de lograr el imperialismo el vuelco de la guerra, como había estado promocionando durante meses, lo que se logró fue un enorme fortalecimiento de las fuerzas revolucionarias, una gran capacidad de operatividad y un enorme desgaste en armas y en efectivos, especialmente de los batallones móviles y selectas. Junio fue un verdadero fracaso, el mayor fracaso hasta entonces del ejército. Incluso el subsecretario de Defensa, coronel Adolfo Castillo, fue capturado en estas operaciones, de manera que a finales de junio la desmoralización, la deserción, la confusión y las contradicciones reinaban en el ejército enemigo, y naturalmente con reflejos dentro de su política interna. Desde entonces, las fuerzas revolucionarias, cada vez con mayor coordinación a escala nacional, habían ido tomando la iniciativa. En primer lugar, las fuerzas revolucionarias de El Salvador ya no eran las pequeñas unidades de guerrilla acampamentadas que mantenían en jaque al ejército, sino que ahora cada vez más se iban convirtiendo en fuerzas regulares, en un salto sumamente importante que solo se había conseguido a través del combate continuo. Durante el año de 1982 se había hecho cada vez más realidad el lema militar de la revolución de la ofensiva continúa en partes y en ascenso contra las tropas contrarrevolucionarias. Pero también la guerra solo se comprendía si se tomaba en cuenta que el FMLN estaba peleando en todos los terrenos, en la montaña, en los llanos y en las ciudades. Naturalmente que las tácticas militares y políticas que tienen que seguirse en cada una de las zonas son tácticas que tienen en común, que están coordinadas dentro de una concepción y una práctica general, pero al mismo tiempo tienen sus caracteres específicos, tanto en la táctica como también en las mismas correlaciones de fuerza.
que se crean en los distintos lugares. Las ciudades son uno de los terrenos más difíciles en los cuales el accionar militar estaba encontrando las formas de golpear con golpes contundentes al enemigo. Una de las acciones más grandes que se había producido la revolución es la capacidad estratégica de su dirección para concebir operaciones, campañas en mayor escala de forma unida. También había que destacar el hecho que se dio especialmente en la ofensiva de marzo, cuando los jefes de zona lograron adquirir la capacidad de conducir grandes cantidades de tropa. Por su parte, los combatientes, al irse entrenando más, al ir teniendo cada vez mayor capacidad como fuerzas regulares revolucionarias, de manera que las fuerzas revolucionarias de El Salvador en 1982 no tenían punto de comparación con el poderío, el armamento y la capacidad de conducción estratégica y táctica que poseían en 1981. Mientras tanto, el ejército había crecido. Ahora estaban llegando cerca de 50,000 soldados y estaba creciendo también en cuanto a los batallones móviles. Sin embargo, en la comparación del desarrollo de la guerra las iban ganando las fuerzas revolucionarias, y esa era la orientación fundamental del proceso salvadoreño. El ejército había ido aumentando, pero se había ido dispersando, y las fuerzas que estaban aumentando en el sentido móvil aumentado su movilidad aerotransportada. Sin embargo, estas fuerzas móviles se iban quedando cada vez más atrapadas de la capacidad adquirida por las fuerzas de la revolución salvadoreña, en su conjunto por las fuerzas integradas en el FMLN. Se podría decir que el FMLN, todos los combatientes, habían logrado dar un salto de calidad. En ese momento estaban entrando en una etapa de mayor movilidad todavía de la lucha y con fuerza para asestar golpes cada vez mayores. Todavía en 1981, el FMLN soñaba con llegar a tener la capacidad de poder aniquilar a una compañía del enemigo en movimiento. En Morazán, por ejemplo, se logró en junio destruir una compañía que iba de refuerzo a Perquín y a San Fernando. 43 soldados capturados, una buena cantidad de armas y en una emboscada magistralmente hecha al enemigo en movimiento. Ahora acababan de dar otro salto. Se trataba de que habían llegado a la capacidad de concentrar tal poderío de fuego y la cantidad suficiente de efectivos revolucionarios que podían destruir compañías del enemigo totalmente atrincheradas. En menos de 24 horas, los guerrilleros el día 10 de ese mes lograron aniquilar una compañía del enemigo en el Jícaro y simultáneamente atacar otra fuerza de 25 guardias acompañados de 30 paramilitares con sus fusiles de guerra. Simultáneamente se logró no solo la destrucción de la compañía, sino que de otra media compañía más. El Jícaro, a 47 kilómetros de distancia de Chalatenango, y las vueltas a 2 kilómetros de distancia del Jícaro. Las dos acciones fueron simultáneas. Se iniciaron a la 1 de la mañana con el asalto a las fortificaciones exteriores, compuestas por fortalecimientos tipo trincheras, que era un sistema que estaban usando los puestos fijos, en los que había casamatas y un sistema de trincheras alrededor, unidos por algunas casamatas. Esa era la defensa periférica, y luego a la anterior de la población otro sistema de casamatas y trincheras más cercanas a los lugares para ellos estratégicos.
Según el parte de guerra proporcionado por el mando inmediato táctico de ese combate, en el Jícaro, donde tenía el enemigo 113 efectivos, además de varias decenas de paramilitares armados, y en las vueltas, donde habían 25 guardias y 30 paramilitares, en ambas posiciones se inició el combate, el asalto de las unidades revolucionarias a la 1 de la mañana. A las 6 de la mañana, el enemigo estaba totalmente cercado en las posiciones interiores. Ya se habían tomado los guerrilleros 5 posiciones principales de la periferia. A esas horas, las Fuerzas Armadas Populares de Liberación tenían 18 prisioneros en el Jícaro y el consiguiente número de armas. El enemigo comenzó a pedir apoyo de helicópteros. En las vueltas a esa misma hora, el enemigo ya estaba cercado, se habían tomado las posiciones exteriores. A las 10 de la mañana quedaban 20 soldados que se habían refugiado en la iglesia y en las vueltas quedaba un número pequeño de guardias que se habían refugiado en la comandancia. Los guerrilleros trataron de no atacar de manera que se fuera a perjudicar al pueblo, a la población, y por eso la lucha se extendió durante varias horas más. Los refuerzos del enemigo no se hicieron presentes, a excepción de unos helicópteros que intentaron defender a los cercados, ametrallando las posiciones sin conseguir su objetivo. Todavía había resistencia en el Jícaro de 20 soldados y oficiales. El asalto final se realizó a las 16 a las 18 horas, empleando el FMLN, morteros y sobre todo fusilería. A las 18 horas se rindieron todos los soldados que quedaban. De los 15 a las 17 horas se produjo el asalto a la comandancia de las vueltas. Ese ataque dejó como resultado el número más grande de soldados presos en una sola operación. Los prisioneros del Jícaro fueron 51, incluyendo un teniente y un sargento, y en las vueltas unos 4 paramilitares, en total unos 55 prisioneros. En el Jícaro hubo 18 soldados muertos y bastantes heridos, y en las vueltas 9 guardias entre muertos y heridos. Las armas recuperadas fueron 86, de las cuales 65 eran fusiles M16, de los que estaba proporcionando el Pentágono al ejército, 13 G3 que también eran del mismo armamento proporcionado al ejército salvadoreño por parte de Estados Unidos, una ametralladora 30.6, una ametralladora M60, un lanzagranadas, un mortero, 4 fusiles checos, además de gran cantidad de municiones, 60 granadas de 81 milímetros, 20 granadas de mano, uniformes y cinturones. De manera que se logró una recuperación de armas bastante elevada, aunque cuando después los guerrilleros habían estado reportando que el número de armas iba aumentando. Dentro del cuadro breve que les había esbozado del desarrollo de las fuerzas revolucionarias, realmente las acciones se produjeron con bastante periodicidad, aunque habían acciones que iban marcando saltos en los niveles de la capacidad de la Fuerza Revolucionaria de El Salvador. Así, esta operación demostraba la capacidad del FMLN para aniquilar ya unidades grandes del enemigo, bien atrincheradas y bien preparadas para cualquier asalto. Esa posición del Jícaro era importantísima para el ejército, porque prácticamente venía a ser la puerta de Chalatenango, la cabecera departamental. Por eso el enemigo había tenido especial interés en fortalecerla.
poniendo un puesto fijo con una compañía. Ahora desde la propia salida de Chalatenango, desde ahí, era territorio controlado por las fuerzas revolucionarias. El otro lugar que había sido tradicionalmente estratégico para ellos eran las vueltas. Por eso, deshacer esas dos posiciones fijas del enemigo significaba un gran quebranto y un gran debilitamiento, no solo en cuanto al desgaste que había sufrido el soldado enemigo. Esto fortalecía a todas las fuerzas revolucionarias, a todo el FMLN. Ahora bien, estos operativos no eran un hecho aislado en el país, en donde las fuerzas revolucionarias estaban extendidas por todo el territorio, y había que esperar entonces nuevos golpes al enemigo dentro de la operatividad, y en ese sentido querían darle la buena información que recibieron de que en el otro frente, que es el frente Modesto Ramírez, y en la zona Felipe Peña, que este frente abarcaba toda la parte central, las Fuerzas Armadas Populares de Liberación, miembros del FMLN, atacaron 3 posiciones que quedaban cerca de Hilo Vasco, en Cabañas y cerca de Cinquera, es decir, de Jutepeque y Cinquera, 3 posiciones fijas del enemigo, y en el cerro 2 posiciones que estaban en caseríos. A la 1 de la mañana de ese día 12 de octubre se combatió a lo largo de la carretera entre Cinquera y Tejutepeque. Se fueron tomando las trincheras del enemigo y a las 4 ya habían sido tomadas las posiciones de La Joya y el Zapote. A las 6 de la mañana terminó la operación, teniendo como resultados parciales 25 bajas del enemigo, entre ellos 15 muertos, 5 heridos y 5 prisioneros, todos ellos pertenecientes a la primera brigada de infantería del cuartel San Carlos en San Salvador. En el reencuentro preliminar del material requisado se encontraban 14 fusiles M16, una ametralladora M60, un lanzagranadas M79 con 15 granadas, un radio de comunicación y una gran cantidad de otros materiales de reglamento. Esto estaba demostrado que los planes de Estados Unidos en El Salvador no se habían concretado. El ejército, dirigido por el Pentágono, había hecho casi público un plan viejo: destruir a la guerrilla, pero con un plazo nuevo en 2 años, es decir, destruir a las fuerzas revolucionarias del pueblo, tanto en lo político como en lo militar, en 2 años. Y para ello estaban implementando nuevas tácticas en cuanto a su operatividad, más aerotransporte. El gobierno de Reagan, dentro de pocos días, iba a enviar más de 20 naves de guerra aéreas, 8 Wade de transporte, 6 aviones Cessna transportaban unos 56 soldados y otros aviones de reconocimiento. También habían estado entrenando oficialidad en Panamá para que pudieran utilizar las bombas napal que habían dotado a la aviación salvadoreña de una gran cantidad de bombas napal, también modernizando la marina y personal de la marina. Se había estado entrenando en esos últimos meses y les habían dado lanchas artilladas. En una operación realizada en Usulután y en la costa de San Vicente, el enemigo ya había comenzado a usar las lanchas y la artillería de esas lanchas, las ametralladoras y el desembarco de tropas. El gobierno de Reagan, pues, estaba tratando de darle más movilidad al ejército, ya no con el fin de lograr el exterminio de la población y la aniquilación de la guerrilla en unos 2 meses, que era su pensamiento militar del año de 1981, sino con unos 2 años. Sin embargo, ante la criminal política del imperialismo norteamericano, que estaba siendo implementada por las fuerzas de Honduras,
dentro de la comunidad democrática centroamericana. A pesar de eso, y a pesar de haber estado armando mucho más al ejército, el FMLN estaba demostrando que sus fuerzas y el pueblo tenían la capacidad no solo de absorber la escalada de los niveles de intervención estadounidense, y que se estaba llevando a cabo desde hace ya bastante tiempo, sino incluso de superarla combatiendo. Se veía cada vez mayor la capacidad de poder dar al enemigo golpes más contundentes, que iban a ser capaces de dar un verdadero salto de calidad estratégico en lo militar y en lo insurreccional, que iba a ser imposible para Estados Unidos llevar a cabo su éxito de política dirigida a la destrucción de las fuerzas revolucionarias, y que permitiría al pueblo alcanzar sus aspiraciones de libertad, de democracia y de una paz verdaderamente justa. En esos momentos, el FMLN estaba consciente de que la guerra no era algo aislado. La Guerra Popular de Liberación de El Salvador, el acontecimiento de la liberación de Nicaragua, el acontecimiento de la Revolución Sandinista, le había dado un vuelco a la historia de Centroamérica, y ese proceso revolucionario centroamericano por su liberación, por su independencia, por su soberanía y por la democracia, era un proceso que ya no lo podían revertir Estados Unidos. Estaban conscientes de que el imperialismo, así como lo hizo en Vietnam, cuando sus títeres ya no lograron detener al pueblo, estaban conscientes de que Estados Unidos podría llegar a cometer la locura de intervenir en El Salvador. Estaban conscientes de que Estados Unidos estaba creando todas las condiciones para atacar también a la revolución sandinista, así como Honduras era convertido en una plataforma de agresión por el gobierno y por el ejército que ahí existían. También como en Costa Rica, también al mismo tiempo, los intereses de Estados Unidos estaban tratando de convertirla en una base de agresión en Centroamérica. No los estaban derrotando, iban poco a poco derrotando las maniobras del imperialismo en lo militar y en lo político, y esa guerra la iban ganando. Por eso era la desesperación de Reagan. El pueblo salvadoreño con su lucha alcanzaría su liberación, y ese episodio reafirmaría la voluntad y su decisión. Y este ha sido el video sobre la historia de una de las campañas más importantes del FMLN. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que El Salvador se hubiera convertido en el nuevo Vietnam de los Estados Unidos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. ¡Muerte al imperialismo norteamericano! Ya las tierras están listas para empezar a sembrar, ya que Moisés fue el enemigo con morteros y bombas napalm. Ya las tierras están listas para empezar a sembrar, ya que Moisés fue el enemigo con morteros y bombas napalm. Todo el departamento solo se encuentran cenizas de las casas y los bienes de familias campesinas. En todo el departamento solo se encuentran cenizas de las casas y los bienes de familias campesinas. Han quemado magueyales, también los cañaverales y los verdes cafetales y las grandes arboledas han quedado consumidas por el fuego imperialista, reducidas a pequeñas cantidades de ceniza que el viento se está llevando para los Estados Unidos, y cubrirle bien los ojos al presidente asesino. Esta canción que les canto
las casas quemadas por el juego imperialista de la Junta y su Fuerza Armada. Esta canción que les canto es de las casas quemadas por el juego imperialista de la Junta y su Fuerza Armada. Esta canción que les canto es de las casas quemadas por el juego imperialista de la Junta y su Fuerza Armada. Han quemado magueyales, también los cañaverales y los verdes cafetales, y las grandes arboledas han quedado consumidas por el juego imperialista, reducidas a pequeñas cantidades de ceniza que el viento se está llevando para los Estados Unidos, y cubrirle bien los ojos al presidente asesino.